Lo que podría ser del norte al este significa entonces que debemos de comenzar en el primer cuadrante. Bien, entonces creo que vamos a comenzar más o menos como por aquí. El ángulo mide 67 grados, entonces vamos a colocar el cero del transportador en el norte. Acordémonos que estos son rumbos, ¿verdad? Y por lo tanto van a iniciar ya sea en el norte o en el sur, ¿verdad? Entonces miramos para la derecha el ángulo de 67 grados. Aquí tendríamos 50, 60 y 70. Entonces 67 viene aquí, en esta dirección. Esa distancia mide 15.17 metros. En la tabla, el otro rumbo va del norte al oeste, ¿verdad? O sea que viene de aquí hacia acá. El ángulo mide 13 grados nada más. Entonces nos vamos a fijar que ahora pues el cero tiene que estar de manera contraria. El ángulo ahora viene para este lado y 10, 12, 13 grados viene aquí. Esa distancia nada más mide 5.26. Entonces decíamos, estoy usando la escala 1.75. Siguiente paso. Medimos el ángulo del norte al este y mide 74 grados, ¿verdad? 74 grados. De igual manera, ahora nos fijamos en el cero del transportador, siempre en el norte. Y medimos para este lado, ¿verdad? 74 grados. Aquí tenemos 74 grados viene por aquí. Y la distancia tiene un valor de 19, ¿verdad? 19.31. Tenemos 19. Esta es la estación número 4. Volvemos a repetir. Siguiente rumbo ahora va del sur al este. Queda en ese cuadrante. Y mide 15 grados el ángulo. Entonces vamos a darle vuelta al transportador, colocando el cero hacia abajo ahora. Y medimos 15 grados en esta dirección. Aquí tenemos 10, 15 viene acá. Realizamos la medida de la distancia, vale 32. Hasta aquí tengo 22. Necesitamos 10 más. Esta va a ser nuestra estación número 5. Ahora
Vamos a medir de las 5 a las 6. Vemos en la tabla que tenemos un rumbo suroeste, ¿verdad? Suroeste significa que inicio aquí, viendo en esta dirección. Tercer cuadrante, suroeste significa un ángulo de 73 grados, el que vamos a medir ahí. 73 grados, colocamos el 0 ahora viendo hacia el sur, o sea aquí, y el ángulo de 73 grados viene en esta dirección. Realizamos, esa medida tiene 18. Más o menos acá. Esta es la estación de 5 hacia 6. Entonces en el punto 6 volvemos a graficar y nos fijamos que de acuerdo a la tabla tenemos que colocar un rumbo noroeste, ¿verdad? Noroeste significa que viene así, para este lado. El ángulo nada más mide 17 grados. 17 grados, entonces colocamos el 0 del transportador, ahora viendo hacia acá. Y medimos, aquí tenemos 10, 15, 16, 17. ¿Cuánto mide esa distancia? Esa distancia debe medir 7.02. Tenemos 7. Hasta aquí tenemos la estación 7. De igual manera, entonces continuamos con la siguiente. Y el rumbo de 7 a 8, de acuerdo a la tabla, va del sur al oeste, o sea, tercer cuadrante. El ángulo mide 70 grados. 70 grados a partir del sur implica girar el transportador viendo hacia abajo con un valor de 0 y 90 para este lado. 70 grados viene así. Y la distancia vale 14, ¿verdad? 14.12. Usando la misma escala, entonces aquí nos encargamos de buscar esa distancia. Esta va a ser la estación número 8. Volvemos. Entonces, para que el polígono cierre, la última distancia debe de estar en este cuadrante, ¿verdad? Que es el noroeste. De acuerdo a los datos de la tabla, efectivamente va del norte al oeste con un ángulo de 20 grados. Entonces, si todo lo hemos hecho de forma correcta, aquí tendríamos 20 grados para aquí, quedaría en este punto. Cerramos el polígono, ¿verdad? De esta manera.
la distancia de 19, ¿verdad? 19,84. Es lo que aparece ahí en la tabla. Entonces ahí están todas las líneas. Queda de esa manera, ¿verdad? Recordemos colocar las estaciones. Así es la forma, ¿verdad? Que tiene justamente el polígono. Gracias. A realizar entonces ahora el cálculo de los ángulos internos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, ustedes practíquenlo en su casa, ¿verdad? Haciendo de nuevo el dibujo. Ya saben que hay que entintar hasta que ya estemos seguros que todo está bien. No olviden colocar la tabla de los datos, escala, y decíamos en algún punto del plano que nos quede libre, colocar un solo norte entintado, norte topográfico, para poder indicar precisamente la orientación que tiene el polígono. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Voy a entintar ahorita los rumbos que medí, ¿verdad? El primer rumbo, por ejemplo, el primer rumbo, cuando inicié el dibujo, es un rumbo noreste, o sea, quiere decir que es el ángulo que se forma aquí. Ese es el primer rumbo con el cual iniciamos. Tiene 67 grados, 37 minutos y 14 segundos, ¿verdad? Entonces, para dar inicio a la medida de los ángulos internos, para medir el primero, tenemos este rumbo, del 1 al 2. Pero necesito trasladar el anterior, ¿verdad? El anterior es el último, es el ángulo que tiene 20 grados, 21 minutos, que fue cuando medí esta línea. Y este ángulo es un ángulo noroeste. Entonces, si usted lo visualiza de manera contraria, como que si el dibujo, en vez de ir de aquí para acá, viniese de aquí para acá, el rumbo sería contrario, ¿verdad? Ya no sería norte, sería sur-este. Lo cual significa que si yo sé la teoría dice que el rumbo tiene que ser un ángulo medido desde el eje Y, no en el eje X. Entonces, al trasladarlo, el ángulo que antes quedaba por dentro, ahora queda por fuera, ¿verdad? Lo cual significa que el interno es el ángulo que está entre las dos líneas de color rojo. Y por lo tanto vemos que abarca prácticamente los dos cuadrantes, ¿no? Lo cual significa que el procedimiento se realiza con la resta de 180 grados menos los dos rumbos, ¿verdad? Voy a restar el rumbo de 67 grados, 37 minutos y 14 segundos. Y también voy a restar el último, ¿verdad? Vale 20 grados, 21 minutos y 10 segundos. Entonces, este es el procedimiento para resolver el primero, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que esta es una fórmula, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer nosotros es creer que yo aquí les estoy dando fórmulas. El ángulo se calcula en base al dibujo y en base a la lógica. Y eso no lo venden en la ferretería, ¿verdad? O sea, yo tengo que dibujarlo primero. No quiere decir de que esta es una fórmula para encontrar el ángulo interno. O sea, mañana puede venir un ejercicio diferente. Entonces ustedes no tomen esto como que yo les estoy dando fórmulas. Y ustedes van a decir, es que el ingeniero siempre restaba 180 menos los dos ángulos. O sea, no, en ningún momento les he dicho que así se hace. Lo estamos haciendo así, pero lo empezamos a deducir del dibujo. No
quiere decir que todos los ejercicios del mundo comienzan así, ¿verdad? Hay que verlo. Primero hay que sacar el dibujo y ver qué es lo que tiene que sumar, qué es lo que tiene que restar. Vamos a ver, ¿quién tiene el resultado del primero? Son 92 grados, 1 minuto y 36 segundos. Bueno, entonces ese es el procedimiento del ángulo 1. Vamos a ver qué tenemos que hacer para encontrar el ángulo 2. Entonces, ¿qué información tenemos en el punto 2? Primeramente tenemos que saber que para dibujar de 2 a 3, yo medí el ángulo que se forma aquí arriba. Es el ángulo noroeste, perdón, de acuerdo a la tabla. Y necesito trasladar el anterior. Entonces, ¿el anterior cuál era? El anterior era el ángulo que va de 1 a 2. Es el ángulo que está por fuera, del norte al este. Al verlo de manera contraria, ahora se grafica del sur al oeste. O sea que quedaría por debajo. Queda dentro del polígono. Entonces, el interno, ¿cuál es? El interno es todo esto. ¿Qué hacemos ahí entonces? Le sumamos 180 metros. 180 correcto, más los dos rumbos. Sumamos de 2 a 3, que vale 13 grados. De acuerdo a la tabla nos fijamos, ¿verdad? 13 grados, 25 minutos, 55 segundos. Y también vamos a sumar el anterior. El anterior, que era de 1 a 2, tenía 67 grados, 37 minutos y 14 segundos. Eso queda 261 grados. 261. Sí, 3 minutos y 9 segundos. Bueno, ese sería entonces el ángulo interno en el punto 2. Continuamos con el análisis. Ahora nos vamos a pasar al número 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el 3? Cuando yo dibujé de 3 a 4, el rumbo viene aquí arriba. Es un rumbo noreste. Y el anterior, que es de 2 a 3, el rumbo iba del norte al oeste. Significa que ahora pasa de manera contraria del sur al este. ¿Verdad? Acordémonos que la propiedad matemática que estoy usando es que si yo tengo dos líneas paralelas y hay una tercera línea que cruza, los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, ¿va? Este ángulo es opuesto a este por el vértice, ¿va? Y de igual manera estos ángulos son congruentes con los ángulos que están al otro lado, ¿va? Aquí y acá. Entonces lo que estamos haciendo con los rumbos es exactamente esta misma propiedad matemática, ¿va? Estoy trasladando este rumbo que antes era del norte al oeste, ahora del sur al este. Queda por fuera. Al quedar por fuera, entonces el procedimiento es aquí, ¿verdad? El que necesito. ¿Cómo lo calculo, verdad? Sería 180 grados menos los dos rumbos, ¿verdad? Vamos a restar de 3 a 4. De acuerdo a la tabla tenemos 74 grados. 2 minutos y 13 segundos. Y también restamos el anterior, ¿verdad? Que es de 2 a 3, vale 13 grados, 25 minutos y 55 segundos. 92 grados, 31 minutos y 52 segundos. Ese es el procedimiento para el número 4. Avanzamos ahora al número 4. Vamos a pasar ahora acá. Bien, cuando yo dibujé la línea de 4 a 5, el rumbo quedaba aquí por dentro. Es este ángulo. ¿Cuál es el que vamos a trasladar? El anterior, ¿verdad? El anterior iba del norte al este. Entonces, al visualizarlo al revés, iría del sur al oeste. O sea, queda por dentro. Lo cual implica que el procedimiento acá sería que sumar ambos ángulos. Sumamos de 4 a 5, de acuerdo a la tabla, ese ángulo mide 15 grados. Tenemos 15
15 grados, 7 minutos y 32 segundos. Y también vamos a sumar el anterior, que tenía 74 grados, 2 minutos y 13 segundos. Vamos a ver entonces cómo queda ese ángulo 4. 89 grados, 9 minutos y 45 segundos. Bien, ese es el ángulo número 4 que queda aquí. Avanzamos para el ángulo número 5. Veamos entonces qué vamos a hacer en el 5. Comenzamos analizando que para dibujar de 5 a 6, yo medí el ángulo a partir del sur. Y por lo tanto es un ángulo que queda por fuera, ¿verdad? Para medir esta inclinación. Y el anterior, que es el rumbo de 4 a 5, iniciaba del sur al este. Al visualizarlo al revés, debería de haber graficado del norte al oeste. En pocas palabras, el ángulo queda como, queda por fuera, ¿verdad? Aquí quedaba por dentro, ahora queda por fuera. Lo cual implica que el procedimiento tendría que restarse, ¿no? Ya que el interno es eso. Entonces ahora a 180, ¿de dónde salió ese 180? El 180 salió de que del norte al sur hay 180 grados, ¿va? Hay dos cuadrantes. A estos dos cuadrantes le restamos de 4 a 5 y le restamos de 5 a 6. Entonces ahí sería, ¿verdad? Le vamos a restar 15 grados, 7 minutos y 32 segundos, ¿verdad? Es el ángulo que va de 4 a 5. Y el otro, que es de 5 a 6, también se resta. Tiene 73 grados, 42 minutos y 27 segundos. Entonces veamos, joven. 91 grados, 10 minutos y 1 segundo. Bien, ese es el procedimiento para el ángulo número 5. Veamos ahora el siguiente, ¿verdad? Ángulo número 6 es aquí. ¿Qué hacemos acá? Cuando dibujé de 6 a 7, medí el rumbo de acuerdo a la tabla, que es noreste. O sea que es el ángulo que queda aquí. Y el anterior, que es el 5-6, el rumbo se inició del sur al oeste. Viéndolo desde acá, vendría en este orden. Pero si lo visualizamos al revés, el rumbo ahora viene por dentro. Va del norte al este. En pocas palabras, quiere decir que el procedimiento ahora tiene que sumarse, ¿no? Se suman ambos rumbos. Se suma de 6 a 7, o sea, 17 grados, 44 minutos, 51 segundos, y le vamos a sumar el otro, que es de 5 a 6, ¿verdad? 73 grados, correcto. 42 minutos y 27 segundos. Quedan 91 grados, 27 minutos y 18 segundos. Bien, ese sería entonces el número 6. Avanzamos con el siguiente, que es el 7, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos que hacer en el 7. Cuando dibujé la línea de 7 a 8, el rumbo lo medí a partir del sur. Es el ángulo que viene en este tercer cuadrante. Y el anterior, que es el de 6 a 7, lo dibujé del norte al oeste. Significa que ahora cambia, ¿verdad? Y pasa a ser del sur al este. Quiere decir entonces que queda por fuera. El interno, ¿cuál es? Es todo esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué se tendría que hacer para calcular el 7?
360, ¿verdad? 360 es lo que existe en toda una vuelta completa. Y le vamos a restar estos dos que están acá de color azul, ¿verdad? Le vamos a restar de 7 a 8, o sea, le vamos a restar 70 grados, 27 minutos y 24 segundos, y además le vamos a restar el anterior que mide 17 grados, 44 minutos y 51 segundos. Entonces veamos. 271 grados, 47 minutos y 45 segundos. Ese sería entonces el número 7. Nos hace falta el último, el ángulo número 8. ¿Qué hacemos en el ángulo 8? Habíamos dicho que para dibujar de 8 a 1, yo medí del norte al oeste. Aquí está, de color azul. Y el anterior que es de 7 a 8, el rumbo va de acuerdo a la tabla del sur al oeste. Significa que lo contrario del sur es el norte y lo contrario del oeste es el este. Entonces el ángulo ahora pasa y queda por dentro. Al quedar por dentro quiere decir que se suma, ¿verdad? Porque es parte del resultado que ocupamos, ¿verdad? En pocas palabras, aquí solamente tenemos que sumar ambos rumbos. Sumamos el último, que sería de 20 grados, 21 minutos y 10 segundos. Y sumamos el anterior, tiene 70 grados, 27, 24. ¿Verdad? Veamos entonces el resultado de ese. 90 grados, 48 minutos y 38 y 34 segundos. Bien, entonces jóvenes, ese es el procedimiento, ¿verdad? Para poder realizar la medición de los ángulos internos en base a los rumbos que tenemos en el dibujo, ¿verdad? No sé si hay dudas de alguno, preguntas. Acuérdense que hay que comprobar, ¿verdad? ¿Cuánto debe de sumar todos estos 8 ángulos? 1080. La fórmula es la sumatoria de los ángulos internos, ¿verdad? 180 por n menos 2. Sí, ¿verdad? Sí, va, Fran. Hoy sí, ¿verdad? Estamos claros, mañana no vamos a fallar. 180 por n menos 2 sería 180 por 180 por 8 menos 2, o sea, por 6. 1080 dice, ojo. 1080. Ok, compruébenos pues. Deben de sumar 1080, ¿verdad? Son 8 ángulos. Si no, no podemos hacer el cálculo del área, ¿verdad? Si no tenemos los ángulos internos bien calculados, no podemos avanzar, ¿verdad? Porque de los ángulos internos depende el área, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues para estar seguros de quién es el transportador. Para estar seguros entonces que el área está bien calculada, pues de ahí tenemos que también estar seguros que los ángulos los medimos bien, ¿verdad? Una cosa depende de la otra, entonces tenemos que ir comprobando a medida avanzamos. ¿Cuánto faltó? Tiene que quedar exacto, ¿verdad? 1080. ¿Sí? Bueno, entonces jóvenes, esto es lo que viene en la prueba de mañana, ¿verdad? Dibujar el polígono y calcular los ángulos internos, ¿verdad? Lo que hace falta es dividir el polígono en triángulos, encontrar el área de cada triángulo para obtener el valor total, ¿verdad? Esto
esto entonces lo vamos a continuar a partir del miércoles, ¿verdad? El miércoles viene la división del polígono, el cálculo de todos los triángulos, y ese tema ya vendría el día del examen, ¿verdad? El día del examen hay que calcular áreas. Entonces mañana solamente traigan papel milimetrado, calímetro, transportador, que lo que viene en la prueba solo es dibujar.